Ok. Recién vimos entonces problemas de valor de contorno en una dimensión. La justificación para los problemas de dos dimensiones, desde el punto de vista de aplicaciones, es bastante obvio, porque lo único que estamos haciendo es agregarle una dimensión más a nuestro problema, con lo cual imagínense que puedo representar muchos más problemas eh, dentro del campo de ingeniería. El detalle desde el punto de vista matemático es que voy a tener ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y esa es una diferencia que tengo que atender. ¿Sí? Porque no voy a tener ahora solamente una variable x, sino que voy a tener dos o más, ¿sí? X e y, entonces tengo derivadas de una misma función u, pero en distintas direcciones, en x y en y. O cruzadas, o en distintas direcciones que no están a 90 grados, ¿sí? Con lo cual se genera un desafío más grande que simplemente agregar una dimensión, ¿sí? El método que vamos a ver es el mismo que vimos en el caso de una dimensión, es decir, diferencias finitas. Ese método tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es que es muy simple, simplemente uno reemplaza los operadores de derivada primera o segunda en la dirección que quiera, y entonces ya tiene una molécula de cálculo, un operador, como habíamos visto recién, y reemplaza en una malla ortogonal de nodos X espaciados y puede resolver un problema. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, geometrías que sean más complicadas que simplemente una cuadrícula, ¿no? El método de diferencias finitas ahí empieza a hacer agua, ¿sí? Porque los métodos para adaptarse al dominio son costosos. Y de hecho, llega a cierto punto en el cual el método de diferencia finita ya directamente no funciona más. Y entonces vienen a salvarlo otros métodos más complejos que pueden adaptarse a geometrías más complicadas, como el método de elementos finitos, como el método de volúmenes finitos, método de elementos de contorno, etcétera. Todos métodos que ustedes podrán ver en análisis numérico avanzado. Pero como estamos en numérico 1, entonces nos vamos a quedar en un problema bidimensional de una manera relativamente simple. Y vamos a ver solamente ecuaciones elípticas, que son ecuaciones que de nuevo tengan sus variables x e y, que en general son espaciales. No problemas evolucionarios en el tiempo, porque ahí puede aparecer otro inconveniente, ¿sí? Entonces nos quedamos en ecuaciones elípticas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de elípticas, pero veo que Pablo Tarela en su clase también dio bastantes ejemplos y de hecho explicó cuándo una ecuación diferencial de dos dimensiones es elíptica, ¿sí? Bien, un ejemplo de ecuación elíptica, la más simple yo diría, es la ecuación de Laplace. Básicamente tiene las derivadas de esta función phi, que puede ser cualquier cosa en función de qué es lo que yo esté resolviendo. Por eso le pongo el valor phi, ¿sí? Porque no lo evalúo con ningún parámetro físico en particular. Las derivadas con respecto a x y a y dos veces igual a 0. Esto también se denomina laplaciano, ¿sí? Y se suele notar con nabla cuadrado de phi igual a 0. Si son dos dimensiones, bueno, entonces esta es la ecuación que nos quedaría. Lo que me dice este problema es el ejercicio 1 de la guía. La tenemos que subir al campus. Ya la subiré en estos días. Es que esta ecuación se cumple en este dominio. Entonces ahora el dominio que vamos a tener es un dominio bidimensional. Y tiene que tener condiciones de contorno en los bordes, en todos los bordes. Por eso son problemas de valores de contorno, ¿sí? En este caso el dominio entonces es rectangular. Un dominio que puede ser tranquilamente abarcado con el método de diferencias finitas, que es el que estamos viendo nosotros. Y estas son las condiciones de contorno. Fíjense, están dadas siempre sobre phi en este problema. Entonces, son condiciones de contorno de Dirichlet, ¿sí? O esenciales o sobre la variable principal sin derivar.
Esto se interpreta así. Sobre todo el borde de arriba, phi vale 0. Sobre todo el borde izquierdo también. En el borde de abajo tiene una variación lineal entre 0 y 1. O sea que acá en la mitad vale 0,5, acá 0,25, acá 0,75. Y en el borde derecho también tiene una variación lineal entre 0 y 1. En este punto que está acá vale 1. Bien, lo que me pide es que discretice el problema. Problema se refiere a la ecuación diferencial y al dominio. Las dos cosas hay que discretizar. En este caso 2D y también en el caso 1D, recuerden, estábamos discretizando la ecuación diferencial y también el valor de x. ¿Sí? Y me pide que utilice un paso delta x igual delta y igual a 1. Acá esto mide 2 de altura y 4 de ancho, con lo cual esto me va a quedar dividido en unos 8 sectores. Bueno, veamos cuál es el sistema que nos queda. Después resolvemos y graficamos. ¿Sí? Entonces arranquemos con este problema que es bastante simple dentro de todo. Bien. Entonces lo que me decía es delta x igual delta y igual 1. Ahí está. Delta x acá vale 1 y delta y también. Por eso me quedan 4 divisiones en x y 2 en y. ¿Cuántas incógnitas hay en este problema? Y la función phi. Sí, la función phi es incógnita, pero yo no voy a averiguar una función O continua. sea, habría infinitas incógnitas. Bueno, eso sí fue una sábana, ¿no? O sea, sería cada puntito de la malla la incógnita. Bueno, ¿y cuántos puntitos hay en esta malla? Si tenés 8, 9, 10, 11. ¿11? ¿O conté mal? No sé bien qué son los que está contando, pero acá Los arriba tengo vértices. 5, acá tengo otros 5, acá tengo otros 5, tengo 15 puntos. Ah, sí, me fumé algo, perdón. Ya, son 15 y tenés. Sí, 15. O hay más. Bueno, pero ¿cuántas incógnitas hay? Tengo 15 puntos, pero ¿cuántas incógnitas? Son 3, ¿no? Claro, son 3, ¿sí? Porque todo el borde es dato, phi. Phi ahora es una función de xy, ¿sí? Una sábana, eso ya se lo imaginan. Entonces, es una sábana que está encima de este dominio. Este es el dominio xy. Ustedes pueden imaginarse el eje z, ¿sí? Y ahí tengo mi sábana. De esa sábana yo conozco todos los valores en el contorno. O sea, estos 12 valores los conozco. Los que estoy acá circulando con la flechita. Pero estos 3 que están en el medio son incógnitas, ¿sí? Estos 3 que están en el medio son mi incógnita. Así que este problema yo voy a tener 3 incógnitas. ¿Sí? Por suerte, porque si fueran muchas más, bueno, tendría que programarlo posiblemente, no sería tan fácil, pero tendría más incógnitas. En este caso, tengo solamente 3, lo cual la discretización es bastante bruta, ¿no? Bien. Discreticemos las variables independientes. Esto no lo hice en el caso de 1D, pero acá lo pueden ver en el caso de 2D. X va a ser x0 más j delta x. En este caso, el índice que acompaña al eje x lo elegí como j. Y el índice que acompaña al eje y lo elegí como y. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque así cada uno de estas posiciones me quedan ordenados igual que en una matriz. ¿Sí? Si yo ordeno las filas con i hacia abajo y las columnas en j hacia la derecha, tengo la misma lógica con la cual se ordenan los componentes de una matriz. Este va a ser mi componente 0, 0, el 0, 1, el 0, 2, el 0, 3, el 0, 4, el 1, 0, el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4 y después el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. La misma lógica que empleo para numerar una matriz, la empleo para numerar los phi en este problema. Y además me conviene poner el eje X para la derecha y el Y para abajo, porque en una planilla de cálculo o en un programa de MATLAB o Python, el que usen,
siempre es fácil agregar columnas a la derecha y abajo, ¿sí? O filas. No es tan fácil agregar filas o columnas hacia arriba o hacia la izquierda. Entonces, de esta manera, me queda más fácil para programar y para agrandar el dominio si a mí me interesa agrandarlo. O discretizarlo más, ¿sí? Entonces, es por eso que elegí J creciente hacia la derecha en el eje X, que es la columna, Y creciente hacia abajo en el eje Y, que sería el número de fila en este caso, ¿sí? Bueno, en ese caso, el valor de X, que es una variable continua, que es una distancia, una longitud, va a ser x0 más j delta x. x0 en este caso vale 0, porque estamos partiendo del origen. Si yo puedo elegir, siempre voy a elegir partir del origen, ¿no? Entonces x0 vale 0. Pero no se confunda que si empezara en 1, acá tendría que poner un 1. No siempre x va a ser j delta x. Solamente si mi x0 coincide con el 0. Y lo mismo el y, va a ser y0 más y delta y. ¿Sí? Entonces, esta es la descripción de las variables independientes x e y. Esta es muy fácil, pero hay que tener en cuenta que pueden valer distinto, x0 o y0 podrían ser distintas de 0. Bien, y ahora vamos a discretizar la ecuación diferencial. ¿Qué tenía? La derivada segunda de phi con respecto a x dos veces. Bueno, la derivada segunda de phi con respecto a x dos veces ya la vimos en el problema anterior, en el tema anterior. PVC en una dimensión. Y acá está, es la misma. El único detalle es que yo estoy dejando y fijo y estoy modificando j. Esa es la única diferencia. Antes, en el problema anterior, es como si no hubiéramos tenido la variable y. Simplemente tenía phi j menos 1, menos 2 phi j, más phi j más 1 sobre delta x cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa era la discretización de la derivada segunda. Pero ahora estoy haciendo la derivada parcial de phi con respecto a x dos veces. Eso quiere decir que tengo que dejar inalterada la variable y. ¿Sí? Es por eso que las i's no cambian. Es por eso que las i's no cambian. Entonces, como yo tengo una derivada parcial ahora, tengo que hacer dos cosas. Variar en la dirección que yo quiero, que es la dirección de x. Por eso varío las j's. Y no variar en la dirección en la que yo no estoy derivando. ¿Se entiende? Son dos condiciones que tengo que cumplir. Variar en la dirección que quiero, que es la x, y no variar en la dirección y. Las dos cosas tengo que cumplir. Es por eso que la y latina queda siempre la misma. Si yo estuviera variando las dos cosas a la vez, entonces estaría haciendo una derivada cruzada o una mezcla rara, ¿sí? Por eso es importante variar solamente la que, con respecto a la cual yo estoy derivando. Bueno, igual que habíamos visto en el caso anterior, acá me queda planteado mi operador. Como estoy derivado con respecto a x, entonces estoy así en horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, y cuando varíe y, entonces voy a estar utilizando estos tres que están acá. Siempre voy a estar centrado en el phi y j. Vamos a ver, ahí está. Ahora estoy derivando con respecto a y. Entonces estoy sobre la vertical. Phi y menos 1, menos 2 phi, más phi y más 1. Todos en j. Ahora no puedo cambiar j. X no tiene que cambiar. Esa es la definición de derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Y varía, por eso estoy en vertical, x no. Entonces la j se tiene que mantener siempre igual. Bueno, ¿qué me quedó acá entonces? Es un operador de 5 puntos. En el caso de PVC en una dimensión me había quedado un operador de 3 puntos. Ahora me queda un operador también de 3 puntos, pero cruzados, ¿sí? Cruzados. Y comparten el nodo central. Con lo cual, cuando yo sume estos dos, porque los tengo que sumar, esta es la ecuación, están sumados, me va a quedar un operador de 5 puntos. Me va a quedar un operador de 5 puntos y cada punto va a tener su peso.
está dado por esta discretización. Bien, ahora lo sumé. Acá está, la derivada segunda de phi con respecto a x más la derivada segunda de phi con respecto a y igual a 0. Acá me queda entonces mi ecuación en diferencias. Esta sería mi ecuación en diferencias. Me conviene agruparla un poquito más. En este caso, como delta x es igual a delta y, los puedo sacar factor común, los paso del otro lado del 0, entonces desaparecen. Y la ecuación me queda así. Todos los phi del contorno menos 4 veces el central. ¿Sí? ¿Me siguieron? Acá están todos los phi del contorno menos 4 veces phi y j. 2 de acá y 2 de acá. Esta es mi ecuación en diferencias. Igual que como había hecho yo en una dimensión, voy a plantar el operador donde tengo las incógnitas. Entonces, planto el operador acá, planto el operador acá y planto el operador acá. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bueno, plantemos el operador acá. ¿Cómo represento? Antes yo con un solo número podía representar dónde estaba plantado, pero ahora yo necesito dos valores, uno en x y uno en y. Entonces, el primer punto cumple que i vale 1 y j también vale 1. Por eso acá puse, cuando i vale 1 y j vale 1, evalúo este operador genérico. Evalúo este operador genérico en i igual 1, j igual 1. Bueno, entonces me van a quedar algunos que valen 0, otros que valen 2 y este centrado. Ahí está. Este que está en negro es este que está plantado acá. ¿Cuáles de estas son datos y cuáles de estas son incógnitas? Y 1, 1 y phi 1, 2 son incógnitas. Exactamente. Phi 1, 1 está acá y phi 1, 2 está acá. Todas las demás son datos. De hecho, acá le puse cuánto valen. Phi 0, 1 vale 0, phi 1, 0 vale 0 y phi 2, 1 vale 0,25, porque este tenía una variación lineal en este contorno. Eso es una condición de contorno que le impuse yo porque sí. Bien, entonces en esta primera ecuación tengo dos incógnitas. No la puedo resolver porque esto es un problema de valor de contorno. Yo voy a terminar en un sistema de ecuaciones. Bien, pasemos al siguiente. ¿Se lo imaginan? La cruz la voy a poner en el medio. ¡Pum! Ahí está. En este caso, i sigue valiendo 1, pero j vale 2, porque me moví en x. Entonces, i igual a 1, j igual a 2. Evalúo mi operador genérico en i igual a 1, j igual a 2. Acá está. Espectacular. Ahora tengo tres incógnitas. Phi 1, 1, phi 1, 2, phi 1, 3. Todas esas son incógnitas y es dato phi 0, 2, que está acá, y phi 2, 2, que vale 0,5. Sigo teniendo más incógnitas que ecuaciones. Entonces agrego la última ecuación, que está centrada en 1, 3, acá a la derecha. Y ahora phi 0, 3, phi 1, 4 y phi 2, 3 son todos datos. Entonces no agregué más incógnitas, siguen siendo 3. Tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Acá lo que hice entonces fue pasar del lado derecho los datos. Vamos a ver, en la ecuación 1 dijimos que 0, 1, 1, 0 y 2, 1 eran datos. Por eso los pasé del lado derecho. En la ecuación del medio, phi 0, 2 y phi 2, 2 son datos. Entonces los paso del lado derecho restando. Y en la última, los datos son 0, 3, 1, 4 y 2, 3. 0, 3, 1, 4 y 2, 3. Está. Todos del lado derecho los pasé. Y del lado izquierdo me quedo con las incógnitas. Perfecto. Entonces, ordeno las incógnitas. A ver, ojo, porque yo ahora las podría ordenar como a mí se me antoje. Justo en este caso me quedaron de izquierda a derecha, pero si fuera un dominio cuadrado, me hubieran quedado posiblemente 2 y 2. O si fuera un dominio en L, algunas me quedarían verticales, otras horizontales. Bueno, van a estar distribuidas en el plano XY, pero yo las tengo que llevar a un vector.
que tiene una única dimensión, ¿sí? Entonces yo las tengo que ordenar a mis incógnitas, por más que están en un plano XY distribuidas. En este caso, insisto, justo estaban siguiendo una línea, con lo cual me la dejan medio servida el ordenamiento que yo tenga que hacer. Pero no es obvio, ¿sí? No es obvio cuál es el ordenamiento que yo hago. Bien. Entonces acá lo que hice fue, además, multiplicar por -1, porque tenía muchos menos, y puse esta primera ecuación. Fíjense que los elementos de la diagonal, los que tienen el mismo índice, siempre están multiplicados no son los que tienen el mismo índice. Son en donde está centrado el operador. Ok, en este es el 1,1, en este es el 1,2 y en este es el 1,3. Entonces, eso está multiplicado por 4, hay otro que está multiplicado por 1, y del lado derecho reemplazo por cada uno de estos valores que están acá, y este es el término independiente que tiene las condiciones de contorno. Bueno, ¿qué propiedades tiene esta matriz que me quedó acá? Simétrica. Bien, ¿qué más? Diagonal dominante. Bien, ¿qué más? Tridiagonal. Espectacular, ¿qué más? Hasta acá llegué. Definida positiva, además. Estas son porque hay que hacer los determinantes. El determinante del primero me da 4, el segundo 16 más 2, 18, son todos mayores que a 0. Entonces también es definida positiva. Entonces, es una matriz que es simétrica, diagonal dominante, definida positiva y tridiagonal. No le puedo pedir más a esta matriz. Es espectacular para resolverla como. El método SOR. Bueno, sí, el método SOR o en general métodos iterativos. ¿Sí? Además, el método SOR, yo podría calcular el W óptimo, que eso me lleva mucho laburo. Sí, por eso me lo acordé por ahí. Claro, me llevaba mucho laburo y yo tenía que experimentar. Pero como yo ya tengo una expresión, entonces puedo calcular el W óptimo. Así que resolver esto por SOR está servido. ¿Sí? Lo que significa, digamos, se cumplen todas las hipótesis, básicamente, que yo estaba buscando en los métodos iterativos. Todos los métodos van a converger y además, si voy a usar SOR, puedo calcular el W óptimo con una expresión definida. No hace falta que yo haga prueba y error. Bueno, entonces vamos a usar SOR para resolver esto y me dio esta solución. ¡Pum! Ahí está. Bueno, qué sé yo, ¿tiene buena pinta o no? No lo sé. ¿Qué harían ustedes para ver si esta solución tiene sentido o no? Diría ser un gráfico. Bueno, pero ahora tenés dos dimensiones. Claro, sería espacial el gráfico. Ah, bueno, está bien. ¿Qué gráfico, qué tipo de gráficos usaron en dos dimensiones alguna vez? Si tuvieron que hacer. O sea, si es algo espacial y en 2 dimensiones serían las curvas de nivel. Bueno, ese está bueno, curva de nivel. ¿Todos lo conocen, la curva de nivel? Curva de nivel está muy bueno. También si quisieras hacer en 3 dimensiones tendrías como la sábana, ¿no? Las curvas de nivel son como la sábana vista de arriba y además marcas todos los puntos que sigan un mismo valor de phi. Claro. Bueno, en fin, hay distintas maneras de graficar gráficos en 2 dimensiones. Las curvas de nivel son buenas. También yo podría fijar X o fijar Y y graficar una de las curvas, ¿sí? Con X fijo o con Y fijo, y la podría seguir. Bueno, en este caso yo hice curvas de nivel y además pinté los sectores intermedios de distinto color. Eso está bastante bien también porque además de las curvas de nivel te permite ver de una manera bastante gráfica cómo va variando este campo. ¿Sí? Esto es un campo escalar. Un campo porque las variables independientes son X e Y.
y escalar porque para cada punto de X e Y tengo un único valor de phi. ¿Sí? Sería un campo vectorial si para cada punto yo tuviera un vector. Entonces, como mínimo, dos valores. Claro, o sea, en el espacio esto te dibuja una superficie, ¿no? Sí, claro. Esto es una phi de XY. Es una phi de XY y la tenemos que graficar de alguna manera. Yo sé que ustedes ya graficaron y ya cursaron análisis 2, pero bueno, hay que resucitar un poco esto e interpretarlo. Además, este gráfico me lo hizo MATLAB, pero ¿cómo se hace este gráfico? Porque si no parece una magia. Yo acá tengo 3 valores de porquería y acá tengo un gráfico espectacular que me dice un montón de colores. ¿Cómo hice esto? Bueno, no son solo 3, también están todas las condiciones de contorno, con lo cual yo tendría que graficar en la posición en la que va todas las condiciones de contorno. Después, en el lado izquierdo valía 0 y en phi 1,1 la solución es 0,125. Bueno, entonces tiene sentido que la isolínea 0,1 esté a 1/5 de la distancia de este nodo y a 4/5 del lado izquierdo. ¿Se entiende esta interpolación? Sí, pero lo que no entiendo es cómo conseguiste la curva completa. O sea, ese punto sí, pero ¿cómo trazás la...? Ahí está bien lo que preguntas. Bueno, lo que pasa que todas estas curvas, fíjense que entre dos puntos distintos son líneas rectas. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue decir, acá vale 0,125 y acá vale 0. Bueno, entonces, a 1/5 del lado derecho está mi isolínea 0,1. Lo mismo del lado de arriba, ¿no? Bueno, algo parecido hice entre este punto 0,125 y este que estaba acá abajo, que vale 0,25. ¿Sí? Entonces se hizo una interpolación entre este y este. ¿Sí? Básicamente, en todos estos ejes se va buscando la intersección con alguna de las isolíneas y se marca ese punto. Al final, todos estos son líneas de tramos, ¿sí? Líneas de tramos que están entre dos puntos conocidos. Por ejemplo, este último era 0,375. Entonces, si yo quiero hacer líneas, bueno, voy a tener la de 0,1, la de 0,2, la de 0,3, la de 0,4 ya no, estaría del otro lado, ¿sí? Pero entonces, tomando la información de este punto y el de arriba, yo debería poder interpolar las posiciones de estas isolíneas 0,1, 0,2 y 0,3. ¿Sí? Entonces, la manera de construir este gráfico es simplemente esa, es una interpolación entre dos puntos consecutivos de todas las isolíneas que pasan entre ellos dos. Este es más fácil, fíjese el último. Acá valía 0,5 y acá 0. Entonces, obviamente, lo divido en 5 y acá está el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Sí? Lo mismo entre 0,5 y 1 que está acá abajo. Entonces, la información que está en este gráfico no es distinta a esta. ¿Sí? Por más que acá haya solamente 3 valores, utilizando un algoritmo, por supuesto, complejo de interpolación, yo puedo definir dónde están las isolíneas distribuidas en cada uno de estos ejes intermedios. ¿Sí? Esto para que ustedes entiendan que yo no hice trampa acá. De hecho, yo podría haber elegido muchas más isolíneas, simplemente me hubieran quedado más densa esta representación. Pero los valores con los cuales yo estoy calculando son siempre estos 3. No hay otros valores. Son esos 3 y las condiciones de contorno. Bien. Pasemos al siguiente problema, que es este. Es igual al anterior, solamente que tengo un término fuente. Esta es la ecuación de Laplace. Es la de Poisson, que es la que habíamos visto antes, igualada a 0, pero ahora con un término fuente que está acá a la derecha. O sea, que ahora no es que simplemente se conserva esta energía, sino que hay algo extra que estaría creando esta energía del lado derecho. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la ecuación de Laplace y la de Poisson. Pero si no, son prácticamente la misma. De hecho, acá para simplificar, les dije que la resuelvan con ρ igual a 0, con lo cual me va a quedar de nuevo la ecuación de Poisson. Si quieren experimentar, pueden poner ρ distinto de 0 y listo.
Y la novedad, otra novedad, es que acá vamos a poner condición de contorno sobre la derivada. Clásico en problemas de ingeniería. ¿Sí? Lo más clásico y lo que tiene que haber sí o sí, por lo menos en un punto, es la condición de contorno de Dirichlet, que es dar el valor de la variable en alguno de los puntos del dominio. Siempre, por lo menos en un punto, tiene que estar dada la condición sobre la variable sin derivar. Y en todos los demás puede haber condiciones de contorno sobre la derivada. dB ADN igual a 0 es una clásica condición de contorno que me dice que sobre ese borde no está pasando energía o sea cual fuere la variable que estamos conservando. Si fuera una velocidad, este sería un borde impermeable. Si fuera un problema térmico, este sería un borde adiabático. Si es un problema de electromagnetismo, como este que está acá, esto es un borde aislado. ¿Sí? Entonces, clásica condición de contorno que la derivada debe con respecto a ese borde, esta es la normal, igual a 0. ¿Sí? De nuevo, dependiendo cuál es el problema, qué significa esa condición de contorno. Entonces acá estamos teniendo condiciones de contorno de Neumann, que son las que están dadas sobre la derivada, las mismas que en 1D habíamos resuelto con el nodo fantasma, ¿se acuerdan? Hace solo 20 minutos. Bien. Entonces me dice que lo discretice, que resuelva. Bien, todo muy parecido a lo que habíamos visto antes. ¿Cuál es la novedad? La condición de contorno sobre la derivada. ¿Y cómo se les ocurre que lo van a hacer? Imagino que es similar a antes. Similar a la de antes. Si ya lo hicimos antes. Entonces ahora lo vamos a hacer igual. ¿Sí? Vamos a hacer la solución con el nodo fantasma, en la dirección en la cual esté dada la condición de contorno. En este caso, derivada de B con respecto a la normal, en este caso será derivada de B con respecto a I, porque estoy arriba, lo mismo abajo. Acá a la derecha será derivada de B con respecto a X. Bien, me dice, delta X igual delta Y igual a 2. El dominio es el mismo que antes. ¿Cómo va a quedar dividido esto entonces? ¿Antes no era igual a 1? Ah, sí, sí, sí. Ah, El dominio es el mismo, lo que es distinto es la discretización numérica que estamos haciendo. claro, o sea, te parte longitudinalmente a la mitad. Te queda tipo Claro, por van la a mitad. tener como dos cuadraditos, ¿no? ¿Y cuántas incógnitas va a haber? ¿Una? Primero, ¿cuántos puntos va a haber? ¿Cuántos nodos va a haber en total? Pero, o sea, en forma vertical no te lo parte, ¿no? Pues si tiene 2 de alto y la discretización es 2. Claro, es un único elemento. No, pero me refiero, viste, a la malla. No tenés no va a haber líneas horizontales que No, dividen. estás en lo cierto. Vas a tener una línea acá vertical. Sí. Bueno, ¿cuántos nodos te quedan en total? ¿Sería el de arriba y el de abajo? Y estos, las esquinas también. Claro, pero esos son conocidos. Bueno, yo digo en total. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, 6. ¿Y sobre cuántos está dada la condición de contorno de Dirichlet? 1, 2, 3. 1, 2 y este que está acá abajo, ¿no? Por eso lo puse más gordo. Sí, sí. Acá arriba no sé cuánto vale B. Así que es incógnita. ¿Cuántas incógnitas tengo entonces? 3. Espectacular. Esta y esta. ¿Se entiende? Igual que antes, donde yo tengo la derivada no tengo el valor de la función, así que es una incógnita. Bien, acá ya lo tengo dividido. Ahora J y X no valen lo mismo. Antes como delta X valía 1, X y J coincidían. Ahora no. Donde X vale 2, J vale 1. Donde X vale 4, J vale 2. J es el índice. Así que siempre varía de a 1, 0, 1, 2. Lo mismo Y, acá está en rojo, en 0 la primera fila, en 1 la segunda fila. Pero el valor de Y, que se mide en metros, acá mide 0 y acá mide 2. Eso está en negro. Entonces, por eso son dos cosas distintas.
IJ y XY. Bien, las derivadas segundas son las mismas que antes. ¿Cuántas incógnitas hay? Ya las dijimos recién. Va a ser B01, B02 y B11. Esas son las tres incógnitas. Las demás son datos. En este problema también delta X es igual a delta Y, con lo cual me queda el mismo operador que teníamos en el problema anterior. Acá tendría que poner igual a ρ sobre epsilon 0, porque ese era el término fuente. Pero para simplificar puse directamente ρ igual a 0. A los fines de dificultad del problema es lo mismo. Y ahora tengo que hacer el operador de las derivadas primeras, porque eso no lo había hecho antes, o mejor dicho, sí, en el caso unidimensional hace un rato, pero no en el problema 1 de 2D. Entonces, derivada de b con respecto a x, lo discretizamos con una derivada centrada. Entonces, si estoy variando x, los que varían son los j. Y como es la derivada parcial de b con respecto a x, y no se tiene que modificar. Por eso, las i's, que son los índices de y, no se modifican. Y esto me queda b ij menos 1 menos b ij más 1 dividido 2 delta x. Este es mi operador para la derivada primera en x. Y lo pongo igual a 0 porque la condición de contorno me decía que era igual a 0. En este caso es más fácil porque el bj menos 1 me queda igual al bj más 1. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces me queda ya directamente despejado el nodo fantasma que me va a estar molestando. Y la derivada con respecto a y, lo mismo, pero tengo que variar los i's ahora. Y los j tienen que quedar iguales. Esa es la definición de derivada parcial con respecto a y. Como era igual a 0 en la condición de contorno, me quedan iguales bi menos 1 y bi más 1. Entonces me puedo deshacer de los nodos fantasma. Vamos a plantear entonces el operador acá, acá y acá. Bien. Primero, i vale 0, j vale 1. Ahí estamos, lo tengo planteado en esta condición que está acá. Este lo puse punteado porque es fantasma. Este lo puse punteado porque es fantasma. Pero no importa, cuando yo plantee el operador tiene que aparecer. Entonces acá me apareció el nodo fantasma, ¿se ve? O sea, como siempre, todo lo del perímetro menos 4 el del medio. Igual a 0. Genial. La condición de borde, el b menos 1, 1 igual al b 1, 1. Eso es lo que está, es esta que está acá abajo. Entonces, reemplazo b menos 1, 1 porque me molesta, porque es fantasma. Lo reemplazo por el b1, 1. Como ya lo tenía acá, me queda dos veces el b1, 1. ¿Se ve? Entonces, este es el operador en el nodo 0, 1. Me queda como una T, ¿lo ven? Porque el nodo fantasma lo tiré. Entonces me queda como una T. Bien, vamos a plantearlo ahora acá, en el 0, 2. ¿Se imaginan cómo queda la cruz? Te queda. O sea, aparecen dos nuevos fantasmas, ¿no? Claro. Claro, aparecen dos nodos fantasmas, pero tengo las condiciones de borde discretizadas, entonces los puedo eliminar a los dos. El B1 menos 1, 2 va a ser igual a este de abajo. Y el B01 va a ser igual al B03, que es fantasma. Entonces al final me van a quedar dos veces el B01 porque ya aparecía y dos veces el B12 porque ya aparecía acá. Entonces me queda un operador como si fuera en L. Me queda un operador en L de 3 puntos. Y por último, este es como una T invertida, el que está acá abajo, con la patita para arriba. Este B01 va a ser igual al B21, con lo cual me queda dos veces porque ya estaba antes. Elimino el nodo fantasma que está acá abajo. ¿Se entendió? Lo único que agregué en este problema es el nodo fantasma en dos dimensiones. Perfecto. Buenísimo. Lo que hago ahora entonces es despejar de la primera ecuación todas las incógnitas. B01, B02 y B11. El único que es dato es B00, el de la esquinita. Después de esta segunda ecuación, saco las incógnitas del lado izquierdo, despejo el dato
B12, ¿dónde está? Acá abajo, este era dato. Y de la última, dejo las incógnitas del lado izquierdo y los datos son B10 que está acá y B12 que está acá a la derecha. Bien. Esta es la matriz que me quedó. No es simétrica, pero de todas formas es diagonal dominante. Así que posiblemente sigue teniendo bastante de las propiedades que habíamos tenido en el ejercicio anterior. Fíjense que yo ahora ordené las incógnitas de la manera que se me ocurrió a mí, ¿eh? Pero no es más trivial porque están en L. Así que yo podía haber ordenado 02, 01, 11, al revés, o como lo hice ahora, que es así como si yo estuviera leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿sí? Pero no es trivial, no es trivial. Uno puede elegir ordenadas como le parezca. Y el término independiente, reemplazo los valores estos, que básicamente son 0 o 1, entonces me queda 0, 2, 1. Resuelvo y me quedó esta solución. 0,40, 0,70, 0,45. De nuevo, puedo hacer un gráfico con las líneas, con las isolíneas de B, que en este caso es el potencial eléctrico, y lo graficamos. Si el anterior les parecía burdo, este es doblemente burdo porque tiene una discretización el doble de gruesa que la que teníamos antes. Tan gruesa es que me parece, o sea, tiene lógica, ¿sí? Primero tiene lógica, algo que ustedes podrían hacer es ver si estos valores quedan, por ejemplo, entre los valores de las condiciones de contorno, como era 0 y 1, el hecho de que estén entre esos valores tiene cierta lógica. Bueno, este resultado me gusta. Siempre que ustedes obtengan un resultado, mírenlo con todo el cariño que puedan y vean si tiene lógica, ¿sí? Que varíe más lento arriba que abajo, ¿sí? Cómo varía de arriba hacia abajo, etc. Pero lo que me parece es que la discretización es bastante grosera, ¿no? Entonces lo que les pide el problema, pero para esto hace falta ya programarlo en un código, es dividirlo mucho más. Y acá yo lo programé, programarlo simplemente es ordenar de qué manera ordenamos justamente las ecuaciones, de qué manera especificamos las condiciones de contorno. Acá incluso ustedes pueden ver en esa malla, no sé si se ve más clarita, esa es la malla, ¿sí? O sea que cada una de esas crucecitas es uno de los operadores de 5 puntos de los que pusimos recién. Y acá pueden ver isolíneas, que son las que tienen el número, 0,5, 0,6, 0,3, 0,2, 0,1, y también líneas de corriente, que son las que están llenas en la otra dirección, ¿sí? Que en este caso serían las líneas en las cuales circula el campo eléctrico. Y las otras son líneas equipotenciales del potencial eléctrico V, que es el que estábamos calculando. Entonces yo podría comparar mi primera discretización súper burda con esta mucho más fina, ¿sí? Claramente el comportamiento, a grosso modo, es similar, pero esta con la malla mucho más discretizada, ustedes pueden ver que la distribución del campo es muy diferente. Bueno, lo último que les pedí a este problema era que esta carga que está acá, originalmente en el 4,2, la vayan acercando hacia la izquierda, como para ver todo este campo, cómo evoluciona. Yo lo hice como para que ustedes puedan ver esa progresión. ¿Sí? Ven ahí que está circulando de derecha a izquierda. ¿Sí? Se los voy a mostrar de nuevo porque sé que les encantó esto. ¡Qué nivel! Ahí va. Y mirá, lo que quiero hacer con esto es programarlo en un touchscreen y que entonces ustedes vayan tocando y les vaya calculando el campo en donde está su dedo. Bueno, si logro hacer eso, ya me recibo. Ya me recibí igual, pero bueno. ¿Sí? Ahí va evolucionando hacia el lado derecho. Estos son todos problemas estacionarios, no es un problema transitorio. Simplemente es ir cambiando la condición de contorno B igual 1, ir desplazándola hacia la derecha.
La malla sigue siendo esta misma malla estructurada que se muestra acá, en todos estos casos. Bueno, ya casi estamos. En el problema 3, de nuevo, acá tienen la derivada segunda con respecto a x dos veces, a y dos veces, y acá les aparece una derivada cruzada. ¿Sí? A veces estas derivadas les pueden aparecer en la ecuación diferencial, por ejemplo, los problemas de placas o los problemas de torsión tienen derivadas cruzadas en la ecuación diferencial. Pero también les podrían aparecer derivadas cruzadas si ustedes eligen una malla que no es ortogonal. Y lo dejamos ahí porque si no sería meternos en algunos temas más avanzados. Pero por distintos temas a ustedes les podría aparecer una derivada cruzada en la ecuación diferencial. Bueno, en este caso me dice que todo el contorno vale 0, todo Dirichlet. Como acá tengo un término fuente P, entonces no me va a dar 0 la solución. Si yo no tuviera un término fuente, me daría la solución trivial, que es todo igual a 0. Pero como tengo acá un término fuente, entonces no me va a dar 0. Me va a dar un valor que varía en el medio, pero en el contorno vale todo igual a 0, como si fuera una sábana inflada en el medio. Acá me dice cómo lo tengo que discretizar y para qué valores resolverlo. Ok, lo que me interesa de esto, entonces, como ya hicimos el problema entero antes, ahora vamos a hacer solamente la derivada segunda cruzada. Vamos a ver cómo se resuelve una derivada cruzada en dos dimensiones. Primero, esto es matemático, simplemente esto quiere decir la derivada de m con respecto a y, después lo que me queda derivado con respecto a x. Eso es esta notación que está acá. Bien, entonces, primero resolvamos, digamos, podríamos resolver o la de x o la de y. Pero vamos a resolver dm con respecto a y. ¿Sí? Dm con respecto a y. Es una derivada primera. Y lo que tengo que variar es el coeficiente y latina. Y dividir por un delta i. Si la hacemos centrada, va a ser i más 1 menos i menos 1 dividido 2 delta i. ¿Me siguieron? Es la derivada centrada con respecto a y. Y x no la toco. Por eso el j sigue igual y no aparece delta x acá abajo. Bien, entonces hasta ahí lo que hice fue derivar con respecto a y. Pero ahora cada una de estas m's, imagínense como si siguiera siendo una función y yo las tuviera que derivar con respecto a x. Imagínense que esto que está acá adentro sigue siendo una función, porque lo es, y yo la tengo que derivar con respecto a x. Entonces, derivemos este primer término. Derivada de esto que está acá con respecto a x. ¿Qué significa derivar con respecto a x? Significa variar la j y la i no. Significa variar la j y la i no. O sea que todo lo que acá estaba en i más 1 sigue estando en i más 1. ¿Lo ven? No se toca, porque no estoy variando la i. Pero al derivar con respecto a x, tengo que hacer la j en j más 1 menos en j menos 1. Y esto es lo que hago acá a la derecha. En j más 1 dividido j menos 1. Y el denominador va a ser 2 delta x porque es la derivada centrada. ¿Me siguieron esto? Sí. Bueno. Lo mismo si yo quiero ahora derivar con respecto a x, m en i menos 1. Solamente que en lugar de estar en i más 1, está en i en menos 1. Pero el resto es lo mismo. Tengo que volver en j más 1, restar al de j menos 1 y dividir sobre 2 delta x. Bueno, entonces yo ya derivé con respecto a y primero y después derivé con respecto a x cada uno de los términos que me quedaron acá adentro. El resultado entonces lo pongo acá abajo. ¿Sí? Básicamente hago esta resta y después saco de factor común todos los delta x o delta y.
Entonces me va a quedar 1 sobre 4 delta X delta Y y todos los M's, estos que están acá. Que fíjense, son los M de las esquinas, ¿no? Son los M de las esquinas. I más 1, J más 1, I más 1, J menos 1, I menos 1, J más 1, y los dos restando. O sea que acá me quedó un operador de 4 puntos, que son las esquinas. Y después, con las derivadas segundas con respecto a X o a Y, me quedaba el operador de 5 puntos en la cruz. ¿Sí? Entonces, estos dos son los operadores con la cruz y este es un operador que tiene las esquinas. Así que la suma de todo me va a quedar un superoperador que tenga 9 puntos. Básicamente todo lo que está alrededor del punto central. Y el punto central incluido también. ¿Sí? Entonces, esta es la manera numérica de resolver una derivada parcial con la derivada cruzada. No lo vamos a resolver porque ya eso lo hicimos varias veces. Lo importante de lo nuevo que se agrega en este ejercicio es esta discretización. Bien. Lo otro que me dice es que tenga en cuenta las condiciones de simetría. Fíjense. Este es un dominio cuadrado que varía entre 0 y L y entre 0 y L. Acá no está graficado, se lo tienen que imaginar. Y después en todo el contorno vale 0M. ¿Qué ejes de simetría tiene este dominio? Este problema, mejor dicho. Es un cuadrado y en todo el contorno vale 0. ¿Cuáles se les ocurre que sean los ejes de simetría que tiene? Las diagonales. Bueno, las diagonales son ejes de simetría, sí. ¿Cuáles otros? Los que pasan por el centro. Claro, los que son perpendiculares a X y a Y. O mejor dicho, X e Y, los que pasan por el centro. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 ejes de simetría. Digamos, es muy importante ver las simetrías porque yo me ahorro un esfuerzo computacional enorme. Si yo este problema tenía alguna simetría que no estuviera viendo, entonces estoy resolviendo un problema que tiene el doble, el cuádruple u 8 veces la cantidad de nodos, y eso después se me traduce en un problema que tiene esa cantidad al cuadrado de incógnitas, ¿sí? Entonces, encontrar las simetrías, fundamental. Primero, porque ahorran energía de cálculo, y segundo, porque ahorran error, ¿sí? Si ustedes ya saben que le tiene que dar lo mismo en una porción de esa pizza que en toda la pizza entera, perdón por la analogía a la hora de comer, entonces ahorran también en error, ¿sí? Porque saben que calculan un pedacito nada más y después todo el resto del dominio es igual. Bueno, pero entonces, las condiciones de contorno de simetría tienen que cumplir esta condición que está acá, ¿sí? Ya habíamos visto en el problema anterior las condiciones de simetría sobre X y sobre Y. Esas son las más fácil, derivada de la función con respecto a la perpendicular al eje igual a 0. Pero si ustedes tienen algún eje inclinado, entonces tienen que cumplir con esto que está acá, ¿sí? Bueno, se lo dejo planteado para que lo tengan a mano cuando lo quieran resolver. Bien, este creo que ya es el último. Empezamos a complicar un poquito más la ecuación diferencial. Todas las que estamos viendo son elípticas. En este caso, no tengo la derivada segunda de t con respecto a x dos veces. Tengo k metido en el medio. Entonces, si k es constante, lo puedo sacar afuera de la derivada y entonces efectivamente sí me quedan la derivada segunda de t con respecto a x dos veces o con respecto a y dos veces. Pero si k no es constante, no puedo sacarlo de la derivada, porque k depende de x y de y. Entonces, en el caso 1, lo que me dice es utilice k constante igual a 1. Perfecto. En ese caso,
tengo uno de los problemas que ya resolví antes. No tengo ninguna dificultad. En la parte B me dice que utilice una K de XY. Esta K es dato. ¿Sí? Esta K es dato. Solamente que varía con X y con Y, con lo cual no puedo sacarla de la derivada. Porque la derivada de esa K con respecto a X no es 0, es un cuarto. ¿Sí? Entonces no podría sacarla de la derivada directamente. En este caso posiblemente sí, porque no depende de Y, pero no importa. Es una K que es función de XY y es dato. Y en el último caso se pudrió todo porque K es K de T. ¿Y cómo voy a tener una K de T si no sé cuánto vale T? T es mi incógnita. ¿Ustedes resolvieron el problema térmico alguna vez? ¿Transferencia de calor? ¿Resolvieron la transferencia de calor alguna vez? Bueno, Creo que sí, pero ya no me acuerdo, la verdad. bueno, la conductividad térmica puede depender de la temperatura. ¿Sí? Cuanto más caliente está un cuerpo, posiblemente más pueda conducir la temperatura. Con lo cual, esto no es ninguna entelequia matemática. Esto es la realidad de la física. El factor de conductividad térmica puede depender de la temperatura. Con lo cual, en este caso, se me genera una no linealidad, porque yo tengo un K que depende de la temperatura, que es incógnita, y a su vez tengo la temperatura acá, y están multiplicadas. ¿Sí? Entonces, en este caso, algo que era un problema lineal se me va a transformar en un problema no lineal. Pero antes de ver eso, resolvamos cada uno de estos términos. Bien. Vamos a resolver la derivada con respecto a X de K de T de X. X es la misma, así que ahora no está cruzada, es la misma. En el primer caso, K es constante, con lo cual yo podría aplicar la derivada del producto, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Como dk de x vale 0, porque k vale 1, entonces todo este término desaparece, y el que me sobrevive es k derivada de segundo t con respecto a x dos veces, y lo que me queda es la misma discretización que habíamos visto al comienzo. La discretización de la derivada segunda de t con respecto a x dos veces. Por eso el que varía es el j. Resuelvo esto y la ecuación en diferencias me va a quedar lineal. ¿Sí? Igual que lo que vimos en el ejercicio 1. Pasemos al siguiente caso. Ahora k va a ser una k de xy. 1 más x sobre 4. Bueno, ahora tengo dos opciones. Una es resolver la derivada matemáticamente y otra es no resolverla, sino resolver directamente numéricamente. Esa opción 1 que acabo de decirles se llama discretización directa. Vamos a ver la estrategia. ¿Sí? Es parecida a la que hicimos en la derivada cruzada. Fíjense. Acá adentro tengo k y la derivada de t con respecto a x. Eso no lo resuelvo todavía. No lo resuelvo todavía. Lo que resuelvo es lo que está afuera. O sea, una derivada con respecto a x. ¿De qué? De lo que está acá adentro. De lo que está acá adentro. Y todavía no resuelvo lo que está acá adentro. Entonces, ¿qué quería decir derivar con respecto a x? Quería decir variar las jotas, pero no las síes. Vamos a hacerla centrada, solamente con el detalle que va a estar centrada en más un medio menos un medio. ¿Sí? A diferencia de lo que veníamos haciendo, que era en más uno menos uno. Bueno, acá vamos a hacer todo lo que está acá adentro en j más un medio, menos todo lo que está acá adentro en j menos un medio.
es la derivada centrada, solamente que me estoy moviendo la mitad hacia un lado y hacia el otro. Entonces, tengo que dividir por 1 sobre delta x, no sobre 2 delta x, ¿sí? Por 1 sobre delta x. Bien, y después voy a resolver cada una de estas derivadas que quedaron acá adentro. Derivada de t con respecto a x, ahora estoy centrado en j más 1/2. Y yo lo quiero resolver de una manera centrada. Entonces me va a quedar j más 1 menos t en j. A ver, se los digo de nuevo. Estoy centrado en j más 1/2. Entonces, si quiero hacer la derivada centrada, tengo que irme 1/2 para arriba y 1/2 para abajo. El 1/2 para arriba está acá. Y el 1/2 para abajo está acá a la derecha. Todo dividido el delta x entre esos dos, que es delta x de nuevo. Entonces, saco de factor común dividiendo el delta x de nuevo. Ya tenía un delta x antes, ahora es delta x cuadrado. Y lo mismo hago con esta derivada que está acá del lado derecho, solamente que ahora está centrada en menos 1/2. Tengo que resolver la derivada con respecto a x y la voy a hacer centrada. Así que la voy a hacer en j y j menos 1. Acá está en j y en j menos 1. Bueno, esta es la discriminación directa. ¿Sí? Lo que hice fue primero resolver la derivada de afuera, así, y después resolver cada una de estas que me quedaban adentro. Al final, todas las t's me quedan en i, j más 1 menos 1, ¿sí? No me quedan un medio dando vueltas porque me molestaría, ¿sí? Yo tendría que hacer una malla distinta. Pero acá los submedios desaparecieron. Y en K también van a desaparecer los submedios, porque este K en i, j más 1/2 lo puedo calcular como el promedio de entre j y j más 1, así como está acá, ¿sí? El promedio. Yo puedo definir el K en todos los lugares que quiera, ¿sí? Porque es dato. Lo único que tengo que saber es cuánto vale x y cuánto vale y. Y este K y j menos 1/2 lo mismo, es el promedio entre el que estaba en j y j menos 1. Así que todos estos valores ya los tengo definidos y puedo calcular esta derivada, ¿sí? Entonces esta es la opción 1, discriminación directa. Y esta es la opción 2, que esta sí es más parecida a la que hicimos con la derivada cruzada. Lo que yo voy a hacer es derivar matemáticamente, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y obtengo este operador. ¿Sí? Quizá hubiera sido más claro hacerlo directamente como está acá abajo. Este es el que yo tenía antes, en el problema A, y este es el que se me agrega porque K, la derivada de K con respecto a X, no vale 0. Bueno, es distinto al anterior, así que en principio son diferentes, no me queda el mismo operador. Y el problema que tiene este que está acá abajo es este factor que está acá. dk de x, si bien es dato, podría variar muy abruptamente, ¿sí? Básicamente, la derivada de este dk de x podría ser muy alta con respecto a x, entonces acá se me estaría generando un error, ¿sí? En este término advectivo se me estaría generando un error. Fíjese que en el de arriba no me aparece dk de x explícitamente. De hecho, K podría valer, no sé, 1 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, con lo cual podría haber un escalón. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en un escalón? Infinito. Entonces, eso sería un problema para calcular esta derivada. ¿Se entiende? Entonces, esta parte de abajo quizás es más simple para calcularla, pero me aparece este término de la derivada del K con respecto a X que puede ser un valor alto o infinito. En la primera no me aparece ese, con lo cual no me aparece explícitamente este factor, con lo cual es mejor. Bueno, pero sea como fuere, fíjense que todas las t's siempre están multiplicando a un valor conocido. Nunca me aparecen t's multiplicadas entre sí, ni a un parámetro que dependa de t, que es el caso del problema C, porque K depende de t. Acá puse las mismas dos opciones que recién, la directa y esta que resuelvo la derivada, pero ahora el K dependiendo de t.
Acá ya puse directamente cuánto me da cada uno. ¿Y cuál es el problema? Fíjense, las t están multiplicadas por k's que también dependen de t. Así que no puedo despejar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? No puedo despejar un sistema de ecuaciones lineales. Esto sí o sí va a ser un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Bueno, tampoco es la muerte de nadie, digamos. Se resolverá por Newton-Raphson, ¿sí? O por cualquier método no lineal de sistema de ecuaciones. Fin. ¿Quién quedó vivo hasta ahora? Tiene premio el que haya quedado vivo. Acá hay gente. Muy bien, Bruno premio y nadie más premio. Así que dejo de grabar acá mismo.